¿Sabías que son tres raíces muy profundas las que le dieron vida a lo que hoy es nuestra iglesia Jesucristo el Salvador? Pues bien, te voy a explicar los antecedentes de nuestra historia. La primera raíz brota cuando llegaron los primeros comisarios enviados por la Misión Presbiteriana del Norte para dar cumplimiento a la Gran Comisión. Ellos desembarcaron en el puerto de Veracruz en octubre de 1872. Por influencia de ellos nace el Presbiterio del Golfo de México en 1896. Por su parte, el reverendo José Coffin era miembro del Presbiterio del Golfo y colaboraba para la Misión Presbiteriana del Norte, así que por esas mismas razones, el Sínodo General de México y el Presbiterio del Golfo lo envían a Tapachula en 1918 a explorar la naciente obra. En esa exploración le acompaña el misionero Newell J. Elliot. La segunda raíz de la que quiero ocuparme, y aunque muy similar a la primera, es la labor de la Iglesia Reformada en América, quien tiene sus orígenes en el siglo XVIII, pero es en 1926 cuando la Junta de Misiones de la Iglesia Reformada envía a Tapachula al doctor Juan R. Kempers con su esposa Mabel para apoyar el trabajo misionero del reverendo José Coffin. A partir de la llegada del doctor Juan R. Kempers, empiezan a llegar otros misioneros. En 1943 arriba con su esposa Ruth el doctor en divinidades Gerardo Van Engen, quien, aunque su residencia estaba en San Cristóbal de las Casas, con frecuencia estaba en la iglesia, presto a brindar todo su apoyo. En 1966 arriba a Tapachula el misionero Eugenio Mirring con su esposa Arlene. Finalmente, en 1973, la Iglesia Reformada envía al doctor Carlos Van Engen con su esposa Juanita para trabajar directamente en apoyo al Instituto de Superación Bíblica por extensión y para colaborar en la Iglesia, de quien su cariño se vio siempre presente. La tercera raíz, y no menos importante, es la influencia que recibimos de la Junta de Misiones de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, quien llegó a Guatemala en 1882. La que se propagó de manera muy acentuada en la ciudad capital, en Quetzaltenango y en San Marcos. La región del Soconusco empezó a ser motivo de plática en nuestros vecinos de Guatemala, debido al extendimiento de las zonas cafetaleras, por lo que muchos trabajadores a esta región. De San Marcos, Guatemala, arriban en 1915 personas con la finalidad de trabajar en las zonas cafetaleras, de manera muy particular en la finca San Vicente, en Cacahuatán. Me refiero a Fabiano Hernández y Eulalio Ramírez. Ellos, por tener la semilla del evangelio que habían recibido en su país de origen, daban testimonio de lo que habían aprendido. La historia narra que el señor Eduardo de la Cerda, quien era el patrón del hermano Eulalio Ramírez, observó que éste daba gracias a Dios antes de tomar sus alimentos y se interesó en que sus demás trabajadores se convirtieran para que pudiera tener gente honrada en su finca, por lo que habló con el hermano Ramírez para que les predicara. El hermano Eulalio Ramírez le pidió al patrón Biblias, Nuevos Testamentos y porciones de la Biblia. El patrón le trajo de Quetzaltenango, Guatemala, más de lo que le había pedido. Le consiguió una docena de cada uno de los libros para que iniciara la obra de evangelización. La mayoría de los convertidos eran oriundos de Guatemala. Los hombres eran labradores y las mujeres se dedicaban a los trabajos domésticos. La obra fue creciendo y los cultos se realizaban en las casas de los creyentes. Pronto, la obra empezó a dispersarse por providencia divina, ya que el patrón corrió a los trabajadores y se fueron a trabajar a diversos lugares, llevando la semilla del evangelio. Algunos emigraron a la ciudad y se conocieron con las hermanas Lucha y Carmen García, viuda de Salles, y empezaron a tener reuniones en las casas de ellas. El producto de esas reuniones se considera la base del nacimiento de nuestra iglesia. Un día, un grupo de vecinos intentó incendiar la casa donde se reunían los hermanos y decidieron cambiarse de lugar a la segunda norte, esquina con quinta poniente. Resulta interesante que a medida que el grupo de creyentes se iba cambiando de domicilio, la congregación iba creciendo. El Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. A finales de 1917, el naciente grupo de creyentes se vio en la necesidad involuntaria de suspender por algún tiempo las reuniones debido a brotes de la epidemia de la gripe española. En 1918, una vez pasada la pandemia que cobró muchas vidas, el nutrido grupo de creyentes vuelven a reunirse en un nuevo domicilio que rentaron en Hidalgo número 86, esquina con Iturbide, lugar que hoy día ocupa nuestra iglesia. En virtud del rápido crecimiento, el grupo de creyentes sintió la necesidad de apoyo pastoral, poniendo en oración tal necesidad. Una hermana que formaba parte del grupo de creyentes se fue a vivir a Veracruz, siendo el medio que Dios usó para hablar con el pastor de ese lugar. A partir de 1920, José Coffin y su esposa Ofelia Otero se quedan a vivir por más de 20 años.
Resulta interesante decir que para fines de 1920 el pastor Coffin había realizado 112 bautismos de párvulos, 78 profesiones de fe y 32 matrimonios, haciendo un total de 222 servicios.